Y comenzamos. Recording stopped. Recording in progress. Bien, de acuerdo a lo prometido en el flyer y de acuerdo a la secuencia que hemos venido realizando en estas últimas semanas, en búsqueda de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, vale la pena siempre repetir el marco teórico y práctico en el cual nos estamos moviendo en busca de ser la mejor versión de nosotros mismos, algo que ejemplifica, algo que enaltece, algo que nos convierte incluso en egregios personajes, es el ser capaces de santificar el nombre de Dios. Y ahora no ha habido nadie, y en otras veces lo ha habido, pero ahora no ha sucedido así. En algunas ocasiones me han cuestionado: oiga, doctor, ¿y cómo es eso de que santificamos el nombre de Dios? Si Dios ya es el Santísimo, nosotros no le podemos añadir nada. No podemos hacer que su nombre sea más santo de lo que ya es. Y mi contestación, al tenor de lo que nos explica Santo Tomás de Aquino, aclara que no se trata de hacer el nombre de Dios más santo, sino de reconocer su insuperable, su absoluta, su magnífica santidad, el santo de los santos. Por eso cuando el sacerdote lleva la custodia en alguna procesión, o cuando lleva la Eucaristía en un cáliz tapado muy discretamente con unos ornamentos especiales, se dice: mira, ese sacerdote lleva el Santísimo con él. ¿Por qué se dice el Santísimo? Porque de entrada reconocemos pues que Dios es el Santo de los Santos, que es el Santísimo por excelencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice Santo Tomás de Aquino acerca de cómo procede a santificar el santo nombre de Dios una persona que quiere lograr ser la mejor versión de su humanidad, la mejor versión de sí mismo, considerando incluso sus limitaciones y disfrutando de sus potencialidades, de sus fortalezas y de sus virtudes. Bueno, pues en esta petición, dice Santo Tomás, en esta petición, santificado sea tu nombre, pedimos que el nombre de Dios se nos revele y se nos haga manifiesto. Es la primera explicación que nos da el Santo de Santos, Santo Tomás de Aquino. Repito, pedimos en esta primera petición que el santo nombre de Dios se nos revele. No revele de rebelarse, de rebelión, sino revele de revelar con V, como cuando se revela un negativo de fotografía y se nos hace de manifiesto, se nos pone de manifiesto. Para Santo Tomás, este nombre se refiere indistintamente al nombre de Dios Padre, al nombre de Dios Espíritu Santo o al nombre de Dios Jesucristo. Es un nombre admirable porque obra maravillas en todas las criaturas. Como el mismo Jesús nos lo dice en alguno de los evangelios, se los dice a los discípulos: en mi nombre ustedes echarán demonios, hablarán lenguas nuevas que no conocían, cogerán serpientes en sus manos, beberán un veneno mortal y no les hará daño. La cita es de Mateo 16:17. El nombre santificado sea tu nombre es un nombre, el nombre de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es un nombre digno de amor,
Pues según dice el apóstol San Pedro, no se nos ha dado bajo el cielo otro nombre que pueda salvarnos. Olvídense de cualquier otra entidad mitológica, histórica, humana, angelical, como quieran imaginarla. Repito esta frase formidable: no se nos ha dado bajo el cielo otro nombre que pueda salvarnos, más que el santo nombre de Dios. Y pedimos que se nos manifieste, que se nos revele. Esto está escrito por San Pedro en su epístola, en su carta Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Y bueno, pues qué duda cabe que la salvación es algo que todo mundo amamos. Todo mundo deseamos la salvación, excepto algunos por ahí redentos como los que sucedieron o nacieron y vivieron en aquellas épocas trágicas de la Revolución Francesa o de la Guerra Civil Española, en donde el deporte de los rojos, de los comunistas, era la blasfemia, y clamaban por su condenación, porque ellos adoraban en su locura moral, en su perversidad ética, adoraban al demonio y odiaban a Dios en todas sus manifestaciones y en todas sus acepciones. Y se burlaban incluso de esta frase de San Pedro. Y decían, en vez de decir, no se nos ha dado bajo el cielo otro nombre que pueda salvarnos, ellos decían, no se nos ha dado bajo el cielo otro nombre al que yo pueda odiar más que el nombre de Dios. Frase que se repitió mucho en la Revolución Francesa, se repitió mucho en la época de la Revolución Mexicana y sobre todo en la Guerra Civil Española, probablemente en ese hecho brutal que le costó a España 1 millón de muertos, es donde más se blasfemó del santo nombre de Dios. Y la salvación, pues, es algo que todo el mundo amamos. Así que entonces es un nombre digno, lo voy a decir despacito, de veneración. El santo nombre de Dios es un nombre digno de veneración. ¿Por qué? Pues porque al nombre de Jesús debe doblarse toda rodilla, abro comillas, en el cielo, en la tierra y en el abismo del infierno, como está escrito en Filipenses capítulo 2, versículo 10. El nombre de Jesús debe doblarse, ante el nombre de Jesús debe doblarse toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en el abismo infernal. Es un nombre inefable. Ya expliqué en una sesión pasada qué significa la palabra inefable. Significa, lo repito por si alguien no estuvo o no la pescó, significa algo que no se puede expresar con palabras. En efecto, cualquier explicación que demos sobre la inefabilidad, no infalibilidad, inefabilidad de inefable del santo nombre de Dios, toda explicación que demos, incluso la que yo estoy dando en estos momentos a mi querido grupo, es insuficiente para poder expresar todo lo que convendría saber expresar acerca del santo nombre de Dios. ¿Cuándo lo podremos expresar? En toda su magnificencia, en toda su formidable omnipotencia y magnitud, insondable, inabarcable. Lo podremos expresar si nos salvamos en la otra vida, cuando conozcamos a Dios como Él se conoce, cuando poseamos a Dios como Él se posee, y cuando conozcamos y poseyamos la creación entera, tal y como Dios mismo la posee. Entonces, este fue el primer motivo de que sea, pues, santificado sea tu nombre.
En razón de la firmeza de Dios, se le llama roca. Por eso cuando Cristo funda su iglesia, le dice a Pedro, tú eres Petro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la iglesia ha resistido los embates de 2000 años de combate, de 2000 años de persecución, de 2000 años de traiciones, de 2000 años de calumnias, de 2000 años de ingratitud. Hay una anécdota que me gusta mucho contar cuando toco este tema y que probablemente alguno de ustedes ya escuchó, pero vale la pena repetirla en función de lo que estoy en estos momentos explicando. Cuenta la historia que Napoleón invadió, como todo el mundo sabe, o si se acuerdan de su historia universal, invadió el Vaticano y tomó prisionero al Papa. Y lo tuvo prisionero varios meses. De hecho, murió en prisión el Papa, que fue prisionero de Napoleón. Y cuentan los historiadores, testigos de lo que voy a narrar, que Napoleón le dijo al Papa, ahora sí, su ilustrísima, voy a destruir tu iglesia católica. Y entonces el santo cardenal se cayó rodando las escaleras hasta abajo. De las escaleras ya ven que si han ido alguna vez a la basílica y se han fijado que hay escaños para que se sienten los canónigos y es como, digamos, un anfiteatro en pequeño. Entonces el cardenal rodó hasta el piso muerto de la risa, tapándose la boca y agarrándose la barriga, y Napoleón lo increpó muy enojado diciéndole, ¿y tú de qué te ríes? Y el cardenal le contestó, mira petit homme, mira pequeñuelo hombre, mira homúnculo, me río de lo que acabas de decir. ¿Pero por qué te ríes? Porque si nosotros, los príncipes de la iglesia, los miembros de la iglesia, no la hemos podido destruir en 18 siglos, ¿vas a venir tú, petit homme, a destruirla? Y se siguió riendo el cardenal, y por eso, perdón, el cardenal, y el Papa y todos los cardenales fueron tomados prisioneros por Napoleón en represalia por la burla de la cual había sido objeto. Bueno, interesante. Eso quiere decir que la iglesia es imbatible. Es una roca de una firmeza imbatible. Así que aunque la veamos trastabillar, aunque veamos cómo surgen las herejías por aquí y por allá, como ahora la iglesia de Alemania parece que está en franco choque con el magisterio, el Papa Francisco los ha invitado a no tener su discurso, a no convertir su discurso en un monólogo, sino en entrar a franca comunión con la iglesia de siempre, y los obispos alemanes pues como que no le hacen mucho caso. Y parece que los historiadores del momento, los especialistas en la historia de la iglesia de estos momentos, señalan que se espera un cisma en cualquier momento. Bueno, pues aun eso, cualquier cisma, y ha habido varios, y contundentes, brutales incluso, como el cisma luterano, el cisma de Occidente, el cisma de Oriente, el cisma de Arrio y de otros muchos herejes por ahí, no han hecho vacilar ni un ápice en la firmeza de la roca que es la iglesia. Reconocerlo es santificar el nombre de Dios. También, aparte de roca, se le llama fuego. ¿Por qué se le llama fuego al santo nombre de Dios? Repito, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Se le llama fuego porque disipa la luz de las tinieblas. Disipa la luz, disipa lo tenebroso de las tinieblas. ¿Sí? Perdón, cometí un error. Se le llama fuego, perdón, porque purifica nuestro corazón de todo pecado. Purifica nuestro corazón de todo pecado. Se le llama luz porque la luz disipa las tinieblas.
y así el santo nombre de Dios ilumina si lo queremos, si lo pedimos, si lo manifestamos, si lo exclamamos, santificado sea tu nombre, ilumina nuestra mente. Con esta petición, varias veces repetida ya, santificado sea tu nombre, no pedimos únicamente que el santo nombre de Dios sea conocido, sino que pedimos que todos los que nos rodeen lo tengan por lo que es, como el Santo de Santos, como el Santísimo. Por ejemplo, aquí en este hogar de ustedes, en esta casa donde el Señor me ha concedido vivir los últimos 22 años de mi vida, ya como hogar propio, y desde antes, desde que yo recuerdo tener uso de razón, ha habido una manera mediante la cual me he tomado a veces la molestia, a veces enojado, a veces indignado, pero siempre con mucha firmeza, a que es tan importante este pasaje del Padre Nuestro, que cuando alguien cuenta en mi presencia un chiste irreverente, aunque sea rosa pálido, lo paro en seco. Lo paro en seco. Me costó rupturas con primos. Me costó rupturas con vecinos. Me costó rupturas con amigos. Pero yo me mantuve firme. En mi casa, el santo nombre de Dios se respeta a como dé lugar. Y no se admite ni siquiera una broma, por ligera que ésta sea, sobre algo que es sacratísimo. A eso se refiere Santo Tomás cuando dice que tenemos que actuar de tal manera que quienes nos rodeen, gracias a nuestra verba, a nuestras palabras, a nuestra postura, incluso postura física, que los que nos rodean tengan a Dios por el santo de los santos, que lo reconozcan como tal. Aunque no les guste, aunque no lo entiendan, tenemos que tenerlo en la mente y en el corazón bien claro, y tenemos que tener esa firmeza de roca para poder evitar la burla, el sarcasmo, la ironía, el chistorete irreverente, para que el santo nombre de Dios sea reconocido como el que es. Otra acepción que nos da Santo Tomás sobre el significado de la expresión santificado sea tu nombre, es que al decirlo nosotros, estamos involucrando una característica básica del santo nombre de Dios, y es que es su firmeza, la firmeza del nombre. Dado que en ese sentido, solo los santos que están en el cielo pueden ser llamados santos. La Iglesia nunca ha beatificado, nunca ha declarado santo a nadie que esté vivo. Tiene que tener un determinado número de años muerto y tiene que haber logrado cierta cantidad de milagros infaliblemente verídicos, demostrados como tales. Si no, no hay beatificación. Entonces solamente los verdaderos católicos, los verdaderos adoradores del Santísimo, en la tierra, hay que tenerlo bien claro, en la tierra no puede haber santos, en el sentido absoluto, porque todos estamos sujetos al cambio continuo. La palabra santo puede significar también lo contrario a lo terrenal. Y también puede entenderse como teñido en sangre. La palabra santo también puede entenderse como la persona que fue sujeta al martirio y que por lo tanto, por haber sido martirizada en el nombre de Dios, muere, y en esos momentos la Iglesia lo declara santo, aun cuando no haya una especial ceremonia de beatificación. También
pues puede entenderse como teñido en sangre, según las palabras del Apocalipsis, en las que se habla de los santos como aquellos que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Eso significa santificado sea tu nombre. Repito este hermosísimo concepto. También puede entenderse como teñido en sangre, según las palabras del Apocalipsis, en las que se habla de los santos como aquellos que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, es decir, con la palma del martirio, por nuestra fe. Como aquel famoso Joselito Sánchez del Río, cuando del llanto de su madre le dijo: mami, mami, nos veremos en el cielo. Además, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo. Y después fue torturado y ejecutado, y pues es uno de los más grandes santos mexicanos, a pesar de su cortísima edad de 12 o 13 años. Bien, y para terminar, todavía mi exposición, porque alcanzamos a ver otro versículo del Padre Nuestro, pero hay una última observación que hace Santo Tomás sobre cada una de las peticiones del Padre Nuestro. Esta en especial, santificado sea tu nombre, la relaciona Santo Tomás con el don del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la Virgen y sobre los apóstoles, o como cuando por el bautismo desciende sobre nosotros. Y en ese sentido, el bautizado está glorificando, santificando el nombre de Dios. En esta petición también involucra a Santo Tomás de Aquino algo muy, muy interesante, que es el santo temor de ofender a Dios. En la vieja pedagogía en la que crecimos muchos de nosotros, sobre todo los que ya pasamos la barrera de los 75 u 80, nuestros abuelos, nuestras nanas, nuestros tíos, por fortuna no mis padres, cometieron un error muy grave. Y el error muy grave, que probablemente alguno de ustedes escuchó en su niñez, fue confundir el miedo a Dios con el santo temor de ofender a Dios, que no es lo mismo. Entonces, muchos niños de mi generación crecieron con el miedo a Dios, con el temor a Dios. Eso no glorifica a Dios. Eso no es coherente con santificado sea tu nombre. No. Lo que realmente queremos decir con el santo temor de ofender a Dios es que tenemos temor a ofenderlo. Como cualquiera de nosotros cuando ama a una persona verdaderamente, contradíganme si estoy en un error, pero estoy seguro de decir verdad. Cuando amamos verdaderamente a alguien, tememos ofenderla. Y nos cuidamos muchísimo para que nuestras palabras, nuestro lenguaje corporal, nuestras acciones, nuestras peticiones, nuestras observaciones, no la ofendan, no la lastimen, porque tenemos temor de ofenderla, a esa persona amada. Bien, en el mismo sentido, santificado sea tu nombre quiere decir que proclamamos que tenemos el don del temor a ofender a Dios. Y finalmente, dentro de esta acepción de santificado sea tu nombre, Santo Tomás nos entrega una última explicación, diciendo que esta frase de santificado sea tu nombre se relaciona mucho con los dichosos. ¿Y quiénes son los dichosos? Los pobres de espíritu, es decir, lo contrario de los soberbios, lo contrario de los pagados de sí mismo, el que ha logrado realmente ser la mejor versión de sí mismo y por lo tanto tiene lo que se llama pobreza de espíritu, es decir, no un espíritu megalómano, no un espíritu hinchado,
sino un espíritu postrado, real y sinceramente, ante la grandeza del Santo de los Santos. Y esta primera bienaventuranza la expresa San Mateo, capítulo 5, versículo 3, diciendo: porque de ellos, de los pobres de espíritu, es el reino de los cielos. Así que los que santificamos el nombre de Dios en este sentido, en el sentido del santo temor de ofenderlo, y en el santo temor, en el don maravilloso, en la virtud extraordinaria de la pobreza de espíritu, podemos tener la certeza de que nuestros serán los reinos de los cielos, el reino de los cielos. Con esto termino la explicación de este versículo, de esta frasecita hermosísima del Padre Nuestro, que se refiere pues a santificado sea tu nombre. Y nos da tiempo para ver la siguiente, antes de terminar mi exposición. En la siguiente frase del Padre Nuestro vamos a encontrar: venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa esto? Bueno, debo hacer aquí una inserción de un tema histórico. Los judíos sionistas, de espíritu grandioso, grandilocuente, megalómano, todo lo contrario de lo que acabo de decir, para ellos no llegó el reino de los cielos, porque para ellos el reino de los cielos era el poder material, el poder militar, el poder económico, el poder político de Israel sobre todas las naciones. Ese es el error del sionismo. Y bueno, tocando un tema de actualidad de estos momentos, es lo que ha llevado a Benjamín Netanyahu, el premier israelí, y al presidente Biden de los Estados Unidos a negarse al alto al fuego contra Gaza, a pesar de que hay cerca de 2 millones de palestinos que están a unas cuantas horas de morirse de hambre, de frío, de sed, de enfermedades. Y Netanyahu ya dijo: no descansaremos, no dejaremos de bombardear, no dejaremos de disparar mientras haya un israelita vivo. Los palestinos tendrán que ser borrados de Gaza. Lo acaba de decir hace 2 o 3 días. Pero lo dijeron hace 2000 años. Y por eso crucificaron a Cristo. Nos esperaban un rey montado en un pollino, ¿sí?, y entrando a la ciudad de Jerusalén, aclamado por las multitudes: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. No, ellos no esperaban eso. Ellos esperaban un ejército guiado por el Mesías, capaz de pararle en seco al mejor ejército romano y derrotarlo. Ellos deseaban y anhelaban un redentor material, político, militar, económico, financiero. No esperaban al Salvador de las almas, no esperaban al Redentor de la humanidad. Así que para ellos no brilló, no vino el reino de los cielos. Y desde entonces hasta la fecha, en Israel, nunca ha habido un año continuo de paz. Nunca. En Israel siempre ha habido guerra. Nunca ha habido paz, y mientras Israel no se convierta, conversión que se espera ocurra en los últimos tiempos, seguirá habiendo guerra, seguirá Israel aniquilando a cuanto enemigo, entre comillas, se le ponga enfrente. Ahorita ya tiene enfrente 7 naciones árabes declarándole la guerra, y estamos en un grave riesgo
de una conflagración mundial, porque ya dijeron tanto los rusos como los yanquis que no se van a quedar quietos. Rusia por un lado y Estados Unidos por el otro. Esto es justamente el riesgo de no entender que venga a nosotros tu reino. No se refiere a un reino material. Se refiere a ser elevados al orden sobrenatural. Se refiere a vivir de una manera vigente, profunda, inequívoca, el don de la piedad, que consiste en un afecto cariñoso y respetuoso hacia el propio Papá Dios y hacia cualquier persona sumida en la desgracia. Por eso decimos, venga a nosotros tu reino, para que a esas personas sumidas en la desgracia del pecado o en la desgracia de la injusticia de los poderosos, Dios les haga justicia, incluyendo lo material, pero no única ni principalmente. Como Dios es nuestro Padre, pues, debemos mostrarle este afecto cariñoso que nos mueve a suplicarle a Él que venga a nosotros su reino. Hay que suplicarlo. Ahora bien, hay que aclarar que el reino de Dios ha existido siempre, pues Dios ha sido siempre el Señor de todas las cosas, incluso antes de que éstas fueran creadas. Él ya era el que es, Él ya era Dios, pero todavía no le está sometido todo. ¿Qué es lo que no le está sometido del todo, o incluso para nada? La voluntad humana de hacer el mal. Por eso tenemos que ser explícitos, abiertos, contundentes, clarísimos en decirle, venga a nosotros tu reino, para someternos gozosamente a su exquisito yugo, a su exquisita y maravillosa autoridad, que ante todo es amor y misericordia. Esta venida del reino de Dios a nosotros supone la conversión de todos los pecadores, pero también supone que los pecadores irredentos, los que no se quisieron arrepentir, los que siguen dando muestras de contumacia en el error, y en México tenemos muestras demasiado fehacientes de esto, terribles, los que están aferrados al error, aferrados a la maldad, aferrados a la soberbia, tendrán su justa consecuencia y tendrán muerte eterna. No en el sentido de ser aniquilados, como algunos herejes lo decían por allá a principios del cristianismo, que el infierno consistía en que Dios los privaba del hecho de ser. No. Dios nunca nos va a privar del hecho de ser. Seremos siempre yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Pero los que no se arrepienten a tiempo, de todo corazón, tendrán la consecuencia que eligieron: la aniquilación de toda posibilidad de felicidad, conociendo y poseyendo a Dios y al universo entero. Es una muerte peor que la aniquilación. Por supuesto que sí. Y también dice Santo Tomás, si entendemos por reino la gloria del paraíso, el reino es lo mismo que el gobierno de Dios. Entonces, cuando decimos, venga a nosotros tu reino, ¿qué estamos pidiendo? Que venga a nuestra nación mexicana, que venga a nuestro continente, que venga a nuestro planeta, el gobierno de Dios. Que además está profetizado que así ocurrirá. Habrá un periodo antes del juicio final de las naciones y de los individuos, en donde habrá un reino de Dios visible, en donde Cristo será el Rey de Reyes, reconocido por la humanidad entera. Este gobierno será perfecto
cuando ya nada se oponga a la voluntad salvífica de Dios. Pero no será del todo en la tierra, sino solo ocurrirá una vez que hayamos pasado al paraíso. Cuando la humanidad haya dejado de poblar el planeta Tierra y estemos la mayor parte de nosotros, los más posibles, disfrutando del paraíso. Y también dice Santo Tomás que el reino de Dios es deseable porque en él se da una gran justicia. Ah, cómo me gusta esta palabrita, la justicia. Cuando hace rato leíamos y veíamos los videos con las terroríficas noticias que se derivan de Palacio Nacional, los caprichos de este tirano, de este reyesuelo infernal, y me daba mi esposa un codazo y me decía, pero no te preocupes, mi amor, acuérdate que habrá justicia. Pues sí, habrá justicia, porque en este mundo presente conviven el mal y el bien, y para mi gusto hay más mal que bien. Así que hay que clamar para que venga el reino de Dios a nosotros, porque en él, en el reino de Dios, existe una libertad perfecta y absoluta frente a cualquier esclavitud. En cambio, en el mundo como tal lo conocemos, no existe una verdadera libertad. Porque aunque por ley natural todo mundo deseamos la libertad, en cierta forma tenemos enormes limitaciones. En cambio, vean qué contraste tan hermoso, en el reino de Dios no solo seremos libres, sino incluso seremos reyes. Sí, reyes en el más estricto sentido de la palabra. Esta justicia y esta libertad se deberá a la identificación de nuestra voluntad, de tu voluntad, de todos los que estamos aquí y de todas las personas sobre las cuales podamos influir, para que se cumpla la voluntad de Dios. Eso quiere decir venga a nosotros tu reino. Este reino es igualmente deseable por la maravillosa abundancia que se da en él. Abundancia incluso material, como en el reinado de Cristo en la tierra cuando eso ocurra. Pues solo Dios puede colmar nuestros deseos, incluso en la más honda de las miserias materiales o incluso corpóreas. Por otra parte, cuando pedimos la venida del reino de Dios, estamos suplicando que no sea el pecado quien reine en nuestro mundo. Venga a nosotros tu reino quiere decir que no sea el pecado el que reine en nuestro mundo, que no sean los pecadores los poderosos, sino que sean los justos, los que amamos y proclamamos a Dios, al Dios de la misericordia y al Dios de la justicia, quienes poseeremos el paraíso y regresaremos a la tierra en cuerpo y alma a disfrutar de ella, porque será toda la creación, no solo la tierra, un inmenso e interminable paraíso. Esta petición también se relaciona con la bienaventuranza que proclama dichosos a los mansos, no a los mensos, a los mansos y humildes de corazón. Porque si deseamos que sea Dios realmente el Señor de todos, venga a nosotros tu reino, renunciamos a todo deseo de venganza. Probablemente a mí es una de las cosas que más trabajo me cuesta prescindir. Del mal pensamiento de la venganza contra los que han destruido mi patria. No. Después de un combate espiritual interior que a veces dura horas, a veces minutos, a veces segundos, finalmente digo, si yo digo que venga el reino de Dios, que estoy deseando entonces que realmente el Señor sea el Señor de todos. Y al desear que el Señor sea el Señor de todos, me obliga a renunciar a todo deseo de venganza. Si espero la gloria del paraíso, no nos preocupemos pues por las cosas del mundo.
Y si pedimos que Dios y Cristo reinen en nosotros, debemos de ser mansos, porque el mismo Cristo fue manso y humilde de corazón hasta su muerte. Bien, pues justamente en el minuto 40 y cachito termino mi exposición para dar paso, como siempre, a sus preguntas, comentarios, opiniones, aportaciones, etc. Permítanme un segundo, por favor. Recording stopped. Recording in progress.